Ok, la palabra que Dios me dio está en Hebreos 7. Hebreos 7. Yo le pido a Dios que me permita, así como Él me llevó en la revelación, Él me fue mostrando, me llevó de un lugar a otro para que yo entendiera y mirara. Señor, así yo también pueda llevar a este pueblo, para que ellos también convencidos, al igual que yo, glorifiquemos tu nombre. La palabra que Dios me dio está en Hebreos 7, versículo 25. Vamos a leer unos versículos anteriores, pero quiero referirme al 25 ahora directamente. Y dice así: por lo cual puede, se está refiriendo a Jesús, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios me tocó con esta palabra y yo la busqué en otras versiones. Por ejemplo, en la versión de las Américas, que fue la que me confirmó, dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hay una intención, yo veo acá, que tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con la vida indestructible de Cristo. Porque cuando dice ahí por lo cual, me está diciendo como resultado. Si yo miro los versículos anteriores, por ejemplo, quiero que ustedes me acompañen. Déjame ver acá. Donde habla, cuando hablaba el apóstol que escribió esto, hablaba de que los sacerdotes antiguos heredaban el sacerdocio por una ley, la ley de la descendencia. Por ser hijos de un sacerdote lo hacían sacerdote, sin juramento y sin nada. Por eso los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, porque lo heredaron. ¿Ve? Entonces, aquí está diciendo que Jesús fue hecho sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec por el poder de una vida indestructible. Dice, por el poder de una vida indestructible, Jesús fue hecho sacerdote. Entonces, por el poder de esa vida indestructible, el sacerdocio de Jesús fue inmutable, que significa que no se podía transferir. También dice que por esa causa Jesús vino a ser el fiador del pacto. Él es el garante del pacto. Él es el que está allí. Como yo busqué en el diccionario Strong, no me da una definición, solamente me da el significado de la palabra, pero la definición que da en el diccionario Vines dice que una persona que sea garante, o sea, que sea fiador, es uno que sale a favor de alguien para representarlo, ya sea con sus bienes o con su vida. Entonces, aquí no dice que Jesús es garante mío. Yo estaba confundido con eso antes. Aquí dice que eres garante del pacto. Del pacto que Dios hizo entre el Padre y el Hijo. Él garantiza el pacto. Él vela porque el pacto se cumpla. Él vela porque nosotros le cumplamos al Padre, y Él vela para que el Padre nos cumpla a nosotros, en base al sacrificio perfecto que Él hizo. Entonces, cuando dice por lo cual también es poderoso para salvar, se está refiriendo a esas cualidades que tenía Jesús. Tenía una vida indestructible que permanecía siempre. Tiene un sacerdocio inmutable que no se transfiere. Él es fiador del pacto. Él es garante del pacto. Entonces, aquí me llamó la atención que dice, no lo dice totalmente claro, pero está ahí, hace alusión a su permanencia
en su permanencia, y me dice a mí que para yo ser salvo eternamente dependo de la intercesión eterna de Jesús. Entonces ahí yo, en mi transitar en la Biblia, yo frené. Yo frené porque ya Cristo me salvó. ¿Cuánto dice que Cristo lo salvó? Amén. Si yo le preguntara a usted cuándo Dios lo salvó, yo estoy seguro que harían como yo. Yo digo, bueno, yo vine a los caminos en el año 1993. Muchos años. Y usted diría a lo mejor lo mismo también, ¿no? ¿Verdad? Y lo mira como una decisión que usted tomó allá. Usted lo mira. Yo ese día, el Señor me tocó, yo acepté al Señor, yo fui salvo. Y lo mira también como un hecho que Jesús logró hace 2000 años. Sin embargo, la palabra me mostró algo interesante a mí, que no es así. No es así. Porque ahora mismo que nosotros estamos acá juntos, Jesús nos está salvando. Entonces, la salvación no es algo que ya Él lo hizo conmigo. Él lo está haciendo. Yo mismo estaba confundido, pero con la palabra pude entenderlo y doy gracias al Señor. Para poder entender esto, una de las cosas que el Señor me hizo mirar, porque para eso uno tiene maestros que enseñan a uno. Ustedes saben que para entender las cosas espirituales primero hay que ver las naturales. Y la Biblia dice que Jesús fue hecho sacerdote. Ya sabemos que no fue de acuerdo al orden de Levítico, porque él no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Ok? Sino por un juramento. Dios lo llamó y juró, tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec, dice la Biblia. Pero sabemos que un sacerdote, el propósito del sacerdote, dice que es un hombre que lo apartan dentro de los hombres, lo constituyen a favor de los hombres, dice en cuanto a lo que a Dios se refiere, para presentar sacrificios y ofrendas por el pecado. Dice inclusive, dice que tiene que presentar sacrificios por él mismo y que él debe ser paciente con el que no entiende, porque él también es débil, dice la Biblia. Entonces, yo me transporté y yo dije, bueno, aquí siempre yo he aprendido que lo que es sombra nos habla de lo que es lo verdadero. Entonces yo veo que Dios le dijo a Moisés, yo quiero que tú te hagas un tabernáculo como se te fue mostrado arriba. Entonces me habló de que, entiendo yo que hay un tabernáculo allá arriba. Y Moisés hizo uno de acuerdo al que se le mostró a él allá arriba. ¿Ok? Entonces, yo fui al Antiguo Testamento a estudiar. ¿Por qué? Porque según yo veo en Hebreos 7:25, cuando dice que Él está perpetuamente, vive perpetuamente para interceder por mí, entiendo yo que Cristo está allí con una intercesión continua, permanente. Entonces, si usted me pregunta a mí cómo usted llegó ahí, Rafael, yo no sé cómo yo llegué ahí. Yo solamente sé que estaba leyendo y Dios me movía de un sitio a otro hasta que agarré el pez. Y ya después que lo agarré no lo volví a soltar. Entonces, Dios me hizo mirar algo muy bonito. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 29. Déjame ver algo interesante aquí, que el Señor me acaba de traer. Miren, vamos primero a número 28. Y esto, fíjense que cambié porque el Señor me trajo el versículo. Vamos a leer hoy un poquito de Biblia. Número 28. Quiero dejar bien sentado lo que dice aquí número 28. Versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí
para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué yo quiero dejar sentado? Que fue Dios que lo ordenó. Dios fue que lo ordenó. Si ustedes miran, vamos a Éxodo 29 ahora. Éxodo 29. Ok. Versículo 38. Ya dijimos que eso lo ordenó ¿quién? Jehová. Dice el 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Esto viene como consecuencia de cuando ellos santificaron el altar, santificaron a Aarón, a sus hijos para que fuese sacerdote, y lo mandaron a santificar el altar también. Entonces dice aquí el 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día continuamente. Dice el 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Dice el 42, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros. ¿Qué fue lo que Dios ordenó? Dios estableció el sacrificio continuo. Eso es lo que está hablando acá. Y me ministra que esto no salió, fíjate que la gente iba a hacer sacrificios, llevaba su animal, le ponía la mano, lo degollaban, pero este es un sacrificio especial, porque este sacrificio fue Dios que lo mandó a hacer. O sea, le dijo a los sacerdotes, preséntenlo. Entonces, una de las cosas que yo pude ver acá es que el animalito que mataban en la hora tercera de la mañana, que eran las 9 de la mañana, mataban un animal de un año, ¿ok? Y eso lo ponían sobre el altar de bronce, que es el altar del holocausto. Cuando usted entra, de acuerdo al diseño que estaba el tabernáculo, desde que usted pasaba la puerta del atrio, de una vez se encontraba con el altar del sacrificio. En otras palabras, todo el que quiere venir a Dios tiene primeramente que entrar y pasar por ese altar. En ese altar de bronce, ahí era que se hacían los holocaustos. Los holocaustos eran por lo general ofrendas del todo quemadas. Eran por lo general ofrendas que el hombre llevaba en agradecimiento a Dios, pero también era una ofrenda de expiación por el pecado. ¿Ok? Entonces, Dios manda a que sacrifique un animal a la tercera hora de la mañana, que viene siendo las 9 de la mañana, y el otro en la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Entonces, cuando yo vi que esto coincidía con la hora en donde pusieron a Jesús en la cruz, que lo pusieron a las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde él expiró, yo dije, aquí está el mensaje. O sea, no fue de oído que yo llegué aquí, Dios me trajo para que yo lo viera. Entonces me está hablando a mí de que ese continuo sacrificio me está hablando de Jesús. Entonces ahora yo enfoco los cañones a ver qué es lo que se mueve con este sacrificio.
para poder entender entonces cómo es que Dios lo aplica allá arriba. Y lo que produce en mi corazón es amar a Dios y ver cómo Dios todo lo preparó. Todo, como decían en la alabanza, Él siempre está obrando. Aunque parezca que tú vas para atrás, olvídate, tú en Él vas para adelante. Porque Dios no se vuelve atrás. Ahí dice que ese cordero lo inmolaban la hora tercera y la hora novena. Y había algo muy interesante. Que sobre ese cordero que se ponía, que lo ponía el sacerdote, no era la vaquita que tú traías y la que traía yo. Ese lo ponía el sacerdote. Tenía la obligación de no dejar apagar el fuego y de mantener siempre un cordero puesto en el altar. Siempre. ¿Qué pasa? Yo llegaba y quería hacer un holocausto, pues entonces yo entraba, ponía la mano sobre el animal y le tocaba a la persona que llevaba el animal degollarlo. Yo tenía la mente de que el sacerdote era el que hacía eso. No, le tocaba al que llevaba el animal. Y una vez me vino a la mente que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, es como si tú le pusieras la mano en la cabeza y lo degollara para ti. Porque eso era lo que se hacía en aquel tiempo. Se consideraba que cuando usted le ponía la mano al animal, usted se hacía uno con él y tú le transferías a ese animal inocente tu pecado. Entonces tú, que te merecía que te mataran, tú eras el que lo mataba a él. El sacerdote lo único que hacía era untarse los dedos y untaba el altar con la sangre del animal. Pero el que lo mataba era tú. Que digo yo que eres 2 veces condenado. Amén. Entonces, yo veo que en este sacrificio, yo podía llevar mi animal, pero yo tenía que hacerlo en el mismo altar en donde estaba el continuo. Y eso a mí me gustó. Entonces, por eso le dije que vamos a leer un poquito, porque es importante que eso quede bien sentado. ¿Ok? Yo tengo notas aquí, pero ya yo a la nota, como siempre me pasa, me le adelanto, me le quedo atrás, pero necesito buscar los versículos que quiero que ustedes y yo miremos. Vamos a número 28, para que vean algo. Número 28. Voy a empezar leyendo unos cuantos versículos y después voy a ir saltando, porque aquí lo que se refiere es a los diferentes tipos de holocaustos que se hacían. ¿Ve? Este holocausto, ese continuo que Dios mandó hacer, dice, no podía dejar de hacerse jamás. Ahí no era de que era día de reposo y no se podía hacer, al contrario. Cuando era día de reposo había que hacerlo doble. En vez de ser 2 corderos que mataban, eran 4 que mataban. Pero nunca podían dejar de ofrecer el continuo. Esa ofrenda nunca podía fallar ahí. ¿Por qué? Porque se entendía que el bienestar integral de cada miembro del pueblo de Israel estaba ligado a ese continuo. Que dicho sea de paso, el continuo en hebreo es Corban Talmit. No me sabía esa palabra yo. Entonces, fíjense esto para que vean algo. Dice aquí el 28:1. Y se habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, dice, encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Dice, y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos, ahí está mencionando el continuo, primero. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás en la mañana y el otro cordero ofrecerás en la tarde.
tú sabes, de acuerdo a lo que yo estuve estudiando, se ofrecía al Cordero de la Mañana, lo ofrecían para expiar los pecados que los israelitas cometieron durante la noche. Y el de la tarde, de las 3 de la tarde, era para expiar los pecados que cometieron durante el día. En otra palabra, siempre había un continuo sacrificio cubriendo el pueblo. ¿Están oyendo esto? Dios, por acuérdense de esto, fue el Padre que lo hizo. Dios se proveyó de un continuo sacrificio a favor tuyo, sea que tú pecara o no. Tú estabas protegido, cubierto por esa expiación. ¿Me están siguiendo? Si no entiende, diga no entiendo. Porque ahí te está hablando de tu salvación. Ese continuo tenía que estar ahí siempre. Y el que estaba encargado de hacer eso era el sacerdote. ¿Qué es lo que hace Jesús allá arriba ahora? Intercediendo por ti siempre, porque Él sabe que el día que deje de interceder, entonces tú no vas a salvarte como tienes que hacer. Entonces, es responsabilidad del sacerdote estar pendiente de ti. Entonces, porque eso fue una encomienda que le dio Dios al sacerdote. Fíjate que no son las cosas, como yo le dije, que traen los hermanos. Esto lo hacía el sacerdote dentro de la casa y era parte de su trabajo. Mantener eso ahí siempre. Entonces, lo que yo le voy a leer a ustedes aquí es para que ustedes vean todos los sacrificios que se hacían y siempre dicen, aparte del continuo. En otra palabra, que el continuo siempre estaba y lo hacían en el lugar en donde estaba el continuo. Sigo leyendo. Estoy 28:4. Un cordero ofrecerá por la mañana y el otro ofrecerás en la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con con un cuarto de hin de aceite de oliva machacada en ofrenda. Dice 6, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Si ustedes miran el versículo 10, si siguiéramos leyendo, vamos a ver que viene también otro sacrificio ahí. Pero en el versículo 10 termina diciendo, voy a leer desde el 9, más el día de reposo, 2 corderos, como le dije ahorita, de 1 año, ¿no? Dice sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. Dice el 10, dice holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Si vemos en el versículo 15, leo desde el 14, dice, y su libación de vino, dice medio hin con cada becerro, y la 3ª parte de 1 hin con cada carnero, y la 4ª parte de 1 hin con cada carnero. Dice, este es el holocausto, oigan bien, de cada mes, por todos los meses del año, dice el 15, y un macho cabrío en expiación, dice, se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo. Lo que quiero mostrarles es que el continuo, todo lo que se hacía, estaban sobre el continuo. La base de todo era el continuo. ¿Ok? Si yo tengo más citas que la puedo dar, es en número 29, por ejemplo, número 29, versículo 6, si yo leo desde qué, voy a leer desde el 1, dice, en el 7º mes, dice, el 1º del mes tendréis una santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Dice, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros.
Y además, dice, del holocausto del mes y su ofrenda, dice, el holocausto continuo y su ofrenda también. En otras palabras, siempre estaba el holocausto continuo. El continuo, tengo yo aquí, el continuo sacrificio. No se me vayan a volar por allá lo que dice Daniel, qué sé yo, que yo no estoy hablando de Daniel aquí. Porque yo creo que cuando se escribió esto aquí en eso, todos no estaban pensando en Daniel en este momento. Estamos hablando de Jesús. ¿Okay? Tengo aquí, el continuo sacrificio simboliza la benevolencia y la continua provisión que Dios hace para con el hombre. Ese continuo era la benevolencia de Dios y la continua provisión que Dios hace para con el hombre. Acuérdate que en ese tiempo Jesús no estaba. Acuérdate que en ese tiempo Israel era rebelde como lo es hoy. Sin embargo, Dios para ese pueblo mandó al sacerdote, que era un tipo de Jesús, a presentar una ofrenda continua por él. Y lo que más me ministra es que presentaba esa cobertura con esos dos animales, uno en la tarde y uno en la noche, lo presentaba por el pecado del pueblo, sea que pecaran o no. ¿Eso no se le parece a ustedes lo que nos han enseñado nuestros pastores acerca de la justificación? Hay gente que no entiende la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es que Dios te perdona los pecados pasados cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, los pecados pasados, los presentes y los futuros, lo que todavía tú no sabes que vas a cometer, ya están perdonados. Porque eso es lo que está diciendo en el continuo. Eso se llama estar justificado delante de Dios. Acuérdense que una cosa es la posición en la que Dios te mira en Jesús y otra es tu condición aquí abajo. Aquí tu condición, un día está de pie, un día está caído, un día está de pie, déjame decirte, eso es parte del proceso y siempre será así. Porque dice la Biblia que es necesario que a través de muchas dificultades, de muchas tribulaciones, entremos en el reino. Y que yo entienda, creo que nadie llegará diciendo, no, yo no tropecé, yo no hice nada, al contrario. Todos siempre vamos de alguna u otra manera a caer, ¿o no? Porque así Dios lo determinó. ¿Por qué lo determinó, digo yo? Porque Pablo, que fue un hombre que lo subieron a un tercer cielo, que Dios lo usó con poder, un hombre tremendo en la predicación, que fue prácticamente el arquitecto, como dice, de la iglesia. Sin embargo, él mismo dice que Dios le mandó un aguijón, que vino un aguijón de parte de ¿quién? De Dios a él. Sin embargo, era un aguijón de Satanás. ¿Por qué? Para que debido a las grandes revelaciones que él tenía, no se enalteciera tanto, sino que cada vez que él se sentía más grande que todo, venía paz y su debilidad lo arrastraba. Entonces eso hacía, ¿sabe qué? Que él dependiera de Jesús. Amén. Por tanto, yo no creo que nadie un día va a poder decir, ah, no, yo estoy aquí. Por eso yo digo que tenemos que enseñar a la gente a entender que todo cuando usted hace cualquier cosita que le agrade a Dios, es Dios en ti el que lo está haciendo. Porque cuando a usted se le mete a la cabeza que eres tú dices, entonces yo soy digna de que Él me escuche. Yo me merezco que Él me responda a mi oración, porque yo soy una persona que yo ayuno, que yo llego temprano, que yo me esfuerzo en todas las cosas. Si Él no es que te afuerza, tú no has hecho nada delante de Él. Pero hay sitios en donde estas palabras que yo digo no las reciben. Allá ellos que quieren andar con una carga que no es de ellos. Dios me va a demandar de lo que Él me mandó a hacer a mí. Por eso muchos le dirán aquel día, Padre, en tu nombre echamos demonios, hicimos un milagro. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los mandé a hacer eso. Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros somos, dice Isaías, que nosotros somos suciedad y todo lo que hacemos es como trapo de inmundicia. En el libro de Hebreos dice que todo, cuando Dios quiere
dice que hagamos algo correcto delante de Él. Él lo hace en nosotros por amor a Cristo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo de esta manera: el querer hacer el bien está en mí, no el hacerlo. Pero el hacerlo no está en mí. Quiere decir que cuando yo hago algo para Dios, no soy yo que lo está haciendo. Es Dios en mí el que lo está haciendo. Es así. Entonces, ya después de haberle mostrado a ustedes de que el continuo que habla en el Antiguo Testamento acá es la cobertura que Dios le proveyó a este pueblo. Un pueblo que es escogido, porque tú dirás, ¿y por qué se la dio a este pueblo? Porque era un pueblo escogido, un pueblo conocido desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace nada por casualidad, Dios todo lo planifica, todo viene a su tiempo, Él sabe. Por eso yo digo, muchas veces yo le pido a Dios que nos ayude a poder transmitir esto y no cogerlo de una manera liviana. Dios a cada uno de nosotros nos conoce. Él sabe de dónde nos sacó y Él sabe el plan que tiene con cada uno de nosotros. Lamentablemente nosotros mismos, los miembros de la iglesia, muchas veces somos menos misericordiosos que el que está afuera. El que está afuera tiene un compañero que falló en algo y trata de ayudarle para que se levante o lo que fuera. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es de una vez es señalarlo y apartarlo, y entre comillas decimos, lo perdonamos. Porque a lo mejor me hizo algo que se merece que yo le vuele la cabeza, pero no se la vuelo, pero entonces ya no me trato con él, no hablo con él, ya no me junto con él cuando esa persona era mi almohada, con la cual yo consultaba todas las cosas. Ahora nos vemos de lejos y le digo, Dios te bendiga. Yo pregunto, ¿ese es el perdón que Dios da? Cuando Dios dice que Él, cuando perdona, olvida. La única forma que usted puede restaurar una relación es si usted olvida el agravio. Porque cuando usted olvida y usted vuelve a ver a la persona que le hizo el daño, por cuanto usted se olvidó, usted la trata como si no te hubiera hecho nada. ¿Pasa eso con nosotros en la iglesia? Sigo. Entonces, volviendo a mi versículo tema, ya que le puse, le di o le demostré que acerca de este versículo que dice de este sacrificio continuo, yo veo que Jesús ahora, acuérdense que este sacrificio continuo me hablaba del sacrificio de Cristo, puesto que a la hora que Jesús fue puesto en la cruz, fue a las 9 de la mañana, y ahí se ponía el primer cordero. Y después, el otro era a las 3 de la tarde que se ponía, y en esa hora murió Jesús. ¿Ok? Entonces yo entiendo ahora que dice aquí la Escritura, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Dice, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entiendo yo que si Jesús no pudiera vivir para siempre intercediendo por mí, entonces yo no podría ser salvo para siempre. Mi salvación está ligada a Jesús. Está ligada a su existencia, a su vida indestructible. Todo se lo debemos a Él. Yo era uno que cuando yo leía ese versículo yo decía, Señor, pero dice que intercede por nosotros, porque nosotros nos estamos portando mal aquí abajo a cada rato. Eso decía yo también. Pero ahora no, ahora lo veo más allá. Es más que eso. Es más que eso. ¿Por qué? Porque en el Filipenses, capítulo 1, versículo 6 dice, déjame ver si lo tengo por aquí. Si se lo cité correcto. Lo tengo acá. Dice, estando persuadido o convencido, dice,
de que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Entonces me indica a mí que no es que yo peque o no peque. Yo estoy en el proceso de ser restaurado. Por eso es necesario que Él viva presentándose delante de Dios por mí y por ti. No es algo que pasó un día, está pasando ahora. Porque es una obra, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, usted no puede decir, no, yo acepté a Cristo hace tantos años y ya yo lo hice una vez. No, no es así. El día que tú aceptaste a Cristo, es como que tú entraste al proceso de tu salvación. Y ese proceso dura toda tu vida. Ahí interviene lo que es la santificación. Ahí interviene, fíjate que yo le dije a usted ahorita que el trato, que en el continuo sacrificio, hice énfasis diciendo que después venían y hacían todo lo demás sacrificios, lo hacían ahí, sobre el continuo. Dije varias veces, ¿no verdad? De la misma manera, sobre esa salvación que viene como consecuencia del sacrificio de Cristo, tú entraste a ese proceso. Viene la santificación, viene que Dios te disciplina, te redarguye, un día te cae, otro día te para, un día tú del grado, otro día no lo da, un día te levanta más rebelde que todos los rebeldes que hay, y después otro día viene pidiendo perdón, y todo eso está pasando sobre el continuo que Dios te tiene puesto. Yo pregunto, ¿está en juego tu salvación? No. Porque está sobre ese sacrificio. Y lo que me enternece el corazón es ver de que Dios lo hizo antes de que el pueblo abriera los ojos. Antes de que el pueblo entendiera, desde que Él levantó el tabernáculo, dio la orden, pongan el sacrificio. ¿Por qué? Porque el hombre se hace, así lo hacían los antiguos, los sacrificios y las ofrendas se presentaban como un medio para acercarse a Dios. Por eso dice ahí que Él puede salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Entonces, ofrecían ofrendas y sacrificios, ofrecían holocaustos, pero los holocaustos no podían quitar el pecado. Facilitaban que el hombre tuviera cierta relación con el santo. Solamente la sangre de Cristo quita el pecado. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo es el que puede limpiar tu mancha. Entonces, algo interesante que yo tengo es, por ejemplo, lo que le da firmeza al sacerdocio de Cristo. Fíjate que dice que Cristo fue hecho sacerdote en base o tomando como consideración, dice, el poder de una vida indestructible. Y por cuanto tenía una vida indestructible, Dios le dio un sacerdocio, dice, inmutable, que no se podía transferir. Ahora, ¿dónde está la base y la seguridad de ese sacerdocio para que dure para siempre? No es solamente la vida inmutable o la vida indestructible y el sacerdocio inmutable. Lo que le da base y seguridad a ese sacerdocio y esa permanencia que Cristo tiene para interceder por ti y por mí durante toda nuestra vida, ¿ok? Es la deidad de Jesús. Que Jesús no era un hombre. Jesús no tuvo que presentar sacrificio por sus debilidades. Él presentó un solo sacrificio y mediante ese solo sacrificio dice que perfeccionó a todos los santificados. La deidad de Cristo es lo que le da seguridad y establece nuestra salvación segura. Ahora, hermano Rafael, ¿qué usted quiere decir? Que estamos en el proceso y que si yo fallo me voy a perder. No estoy diciendo eso. Estoy diciéndole a usted que todo lo que usted está viendo ahora está sobre ya
una base que fue Dios que la puso para ti. Yo no sé si estoy transmitiendo el asunto. Dios se proveyó de un sacrificio para ti. Míralo, no lo mires como colectivo, míralo personal. Cuando Dios te llamó, hay un sacrificio que está ardiendo delante de la presencia por ti. Sea que tú hagas o no hagas, el sacrificio está puesto. Y el propósito del Padre es que todos crezcamos en el conocimiento del Hijo. Todos tenemos que crecer. La Biblia habla que el nuevo hombre que hay en nosotros tiene que ser renovado. Y cuando dice que es renovado, está hablando de crecer en el conocimiento. Porque el nuevo hombre nace como un baby, que hay que enseñarlo. El nuevo hombre es el alma nuestra que vuelve a la relación con Dios. Que nacía muerta, separada de Dios, y lo que aprendió fue hacer todo lo que el diablo le enseñó. Pero una vez que Dios se presenta de nuevo y la vuelve a la relación, y como dice en el libro de Ezequiel, le da un espíritu nuevo, un corazón nuevo, esa alma la toma el Espíritu Santo ahora y la guía a enseñarle a caminar la vida del Espíritu que nunca había visto. Por eso que usted y yo podemos tener 30 años en el Evangelio, pero cuando usted se acuerda para atrás, usted se acuerda de lo que usted hacía. Porque es esa misma alma. Lo que pasa es que está siendo renovada en el conocimiento. Porque dice la palabra de Dios que Cristo vino a salvar el alma del hombre. El Espíritu de Dios ahora mora en nuestro espíritu. Entonces, otra cosa interesante que yo pude ver. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, dice, entró en el Santísimo. Dice, no entró en el tabernáculo que había aquí abajo. No entró. Sino que entró en el tabernáculo que no había sido hecho por mano de hombre, al celestial. En el tabernáculo natural, el día que Cristo murió, ese día dice que el velo se rasgó. Entonces, cuando una gente entraba a ese tabernáculo ese día, me imagino yo que estaban los sacerdotes presentando a la hora que Cristo murió a las 3 de la tarde, me imagino que estaban ellos ahí matando el becerro del continuo, adentro. Y vino y se rasgó el velo. Ya el que entraba desde la puerta del santo ya podía mirar hasta el Santísimo. Por eso que dice que Él nos trazó un camino nuevo y vivo a través de ¿qué? Del velo de su carne, con su sacrificio. Ahora ya no tenemos que pasar al lugar santo, porque en el lugar santo dice la Biblia que entraban todos diariamente los sacerdotes a hacer los oficios propios de ese culto, el cual no podían santificar ni perfeccionar a nadie, porque se trataban simplemente, dice, de comidas y oraciones y diferentes bebidas y ordenanzas acerca de la carne que no perfeccionó nada en cuanto a la conciencia. Por tanto, después que Cristo murió, ya no hay más lugar santo. Ahora tenemos acceso directo al Santísimo, donde Él llegó. Ahora, resulta que Él está allá arriba y usted y yo estamos aquí abajo. ¿Cómo es entonces que ahora yo puedo adorar al Padre en espíritu y en verdad? Usted sabe cómo lo hacemos. La Biblia dice que Él entró por nosotros. Él fue precursor, Él es el primero. Acuérdate que Jesús, Dios dice la palabra de Dios que su palabra se hizo carne acá. Antes de ella venir y hacerse carne, era el verbo de Dios. Su palabra. Ahora, ese verbo se hizo carne y le pusieron por nombre Jesús. Y Él caminó acá, Jesús, semejante a los hombres. Pero Jesús no era igual a nosotros. Era semejante a nosotros, dice la Escritura. Ese Jesús, ese primer nacido de la resurrección, porque otros resucitaron, incluso Él resucitó mucha gente, pero esa gente volvió a morir. Pero la resurrección que el Padre le dio a Jesús era para no morir más. Porque ya Jesús no vive por el aire que respira. Ahora Jesús vive por el poder de Dios que lo levantó. Por eso Jesús, dice la Escritura, que es un espíritu vivificante ahora. Jesús, el que vio el hombre natural,
Como dicen los evangelios, ese mismo Jesús que ustedes vieron que se fue, ese mismo vendrá. Por eso yo pienso que cuando lleguen aquellos tiempos nos vamos a conocer. Porque dice que vamos a tener el mismo aspecto, ¿no? ¿Verdad? Lo dice la Escritura. Pero ese Jesús que una vez entregó, hizo el sacrificio, dice que entró en el Santísimo, allá arriba. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre que tiene un sacrificio que es el de Cristo, ya establecido para mí, para ti. Desde antes de la fundación del mundo ya tú eras elegida. Por eso que dice la Biblia en el libro de Efesios que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tú eres bendita. Ya tú tienes un cimiento establecido sobre el cual tú naciste parada. Aunque naciste caída en cuanto a tu condición, en cuanto a tu posición delante de Dios, estabas de pie. Estabas parada sobre la roca. Y porque estás parada sobre la roca, por eso se movieron ángeles y principados y toda la cosa para traerte la salvación a ti. Eso no es que yo me propuse. Usted no se propuso nada. Jesús dice, si el Padre no lo trae, nadie de ustedes, ninguno pueden venir a mí. Si usted está en Jesús hoy es porque el Padre lo trajo. Y Jesús te toma. Todo lo que el Padre me da yo no lo echo fuera. Yo lo agarro, dice Jesús. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Dice Juan. Pero estamos en el proceso. Jesús subió allá arriba y entró con su sangre al tabernáculo del cielo, al celestial. Y yo, como yo siempre me gusta preguntarle algo a Dios, parezco tonto a veces, pero yo pregunto y Él me contesta a mí. Yo dije, pero ¿por qué no? Si fue el sacrificio aquí, podía haberse aparecido en el templo. No, subió allá arriba. ¿Por qué subió allá arriba? Porque resulta, señores, que el pecado donde se originó no fue aquí abajo, fue allá arriba. Entonces tenía que hacer resuelto el problema al tribunal de arriba, no al de abajo. Entonces cuando Él fue y dice, redimió el pecado allá, nos libertó a todos entonces. Quitó el pecado del mundo, la sentencia que había, ese pecado de Adán fue borrada. Ahora, el que no está en Cristo todavía está bajo la ley, está bajo maldición. Pero el que está en el Señor, ya su pecado fue quitado. Ahora, ¿qué pecado nos queda? El que nosotros vivimos cometiendo diariamente. Digo yo, pecaditos administrativos. En el caminar, que fallamos un día. Sí, porque acuérdate, la Biblia habla, me viene ahora un versículo que no estaba aquí, pero se lo voy a dar. La Biblia habla de que Dios es misericordioso y dice grande, piadoso, papá, y dice que perdona el pecado, dice la rebelión, no, perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Él dice que Él perdona la iniquidad, no dice lo demás, no dice la rebelión ni el pecado, dice que Él perdona la iniquidad y esa es la que Él visita, la sigue de un padre a los hijos y de los hijos a los hijos. Damos gracias a Dios que cuando Jesús vino a nuestras vidas, nuestra iniquidad Él la puso en Jesús. ¿Qué es la iniquidad? La Biblia dice que es un misterio. ¿Dónde se originó? Allá arriba. Ahora, esa iniquidad, que es un misterio, cuando se le metió a Adán adentro, entonces se le llamó ¿qué? Pecado original. Y eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Una vez Dios me dio la oportunidad de presentarme aquí con usted y yo le dije que la mujer no transmitía el pecado original, sino que era el hombre. ¿Se acuerdan de eso? El hombre que transmite el pecado original. La mujer no se lo transmite. La mujer no. La mujer tiene el pecado original porque nació de un hombre que se lo pasó. Pero ella no puede. Ahora, ella sí peca. ¿Por qué?
Porque nacemos pecadores desde el vientre, porque heredamos el pecado original. Entonces cuando tú sales del vientre de tu madre, tú naces bajo la ley. Y al nacer bajo la ley, ya eres pecadora. Está condenada a ser condenada, muerta, porque nadie cumple la ley. Damos gracias a Dios que Jesús, aún nosotros siendo enemigos, nos atrajo a Él. Aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Jesús. ¿Por qué? Porque aquí tú eres una pecadora, pero en Jesús tú tienes vida. Esta condición va a pasar. Pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser salvos en esperanza. Y la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entiendo yo que vivir en esperanza y mantenerse en fe es como Abraham, que Dios le prometió un hijo a los 75 años, y eran 100 años y no aparecía el muchacho. Y cuando él se miraba, se veía más acabado que hace 75 años, y su mujer lista y servida. Sin embargo, dice que él no dudó. Él se mantuvo firme en lo que Dios le prometió. No faltó. Eso se llama ¿qué? Vivir en esperanza. Muchas veces usted quiere avanzar y da 3 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás. Señor, ¿qué pasa? Todo está determinado por Él. Y Él es el que sabe cómo Él nos lleva. Entonces, Jesús entró allá arriba, llevando ¿qué? Su sangre, el sacrificio por el cual no solamente te salvó a ti, porque Cristo vino a la tierra. Oigan bien, vino a la tierra no por ti ni por mí. Vino a vencer al diablo aquí, porque el diablo le faltó a Dios. Y él tenía que vencerlo. Le puso a Adán y a Eva. Dios sabía que iban a caer en el engaño. Pero todo estaba ya determinado. Porque la Biblia dice que Jesús fue un cordero predestinado, destinado desde antes de la fundación del mundo para venir acá. Si fue desde antes de la fundación del mundo, después que ellos formaron al mundo, formaron a Adán y a Eva, ¿no sabía yo que iban a fallar? Sí, tenían que fallar. Porque digo yo, Rafael, que así como dice la Biblia, que la palabra de Dios se encarnó en María y Jesús tomó carne de María, digo yo que cuando el pecado, que es un espíritu, porque se originó allá arriba, entró a este mundo por un hombre, el pecado, se hizo uno con el hombre. Es como si se hubiese encarnado en él. Lo hizo cambiar su naturaleza. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y cargó el pecado de toda la humanidad sobre el cuerpo santo, sin pecado de Jesús, porque Jesús era el cordero inocente que iba a ser, sacrificado por nosotros. Le cargó todos nuestros pecados a Él y lo llevó a la cruz. Y dice que en el cuerpo de Jesús Él juzgó el pecado, lo mató y lo enterró. Así dice la Biblia. Yo soy el que le digo, mis hermanos, que Dios nos ilumine y que nos ayude a entender las Escrituras. Porque cuando la entendemos vamos a andar con pie firme. No fluctuando, no que aquel dijo una cosa y yo digo otra, no, la Biblia dice. Tenemos que estar confiados. Yo veo un Dios que ha provisto todo para que yo esté firme. ¿Y quiere que le diga algo? Tanto usted como yo estamos firmes en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque Él se propuso salvarte. Y esa propuesta, ese propósito nunca se ha debilitado. En Dios Él sabe hasta dónde yo llegaré y tú llegarás. Él sabe cuánto fruto tú vas a dar. Si Dios te llamó para que diera 30, hay 30 que tú vas a dar. Si te llamó para que diera 60, es 60. Y si lo tuyo es 100, tú vas a dar 100. ¿Tú sabes por qué yo estoy tan seguro de eso? Porque en cuanto a mi condición, Dios me ve completo y perfecto allá arriba. Yo estoy supuesto a hacer, mira,
Si ahora mismo el Señor viniera a buscarnos acá y me agarra a mí en el piso tirado, y todos ustedes bien paraditos, y yo en arregladito que van bonito para allá arriba, y yo tirado en el piso, según va subiendo el ascensor para arriba, cuando tú vienes a llegar de arriba, que ya tú te has mirado mucho en el espejo, ya yo estoy al lado tuyo igualito, limpiecito igual que tú, preparado para llegar. Porque ya tú vas a hacer lo que Él determinó que tú fueras allá arriba. Tú no vas a hacer lo que tú determinas que eres aquí abajo, sino lo que eres allá arriba. Entonces, en ese proceso estás tú y estoy yo, y por eso que Cristo tiene que vivir presentando un sacrificio diario. Por eso dice la Escritura que las misericordias de Dios se renuevan para con nosotros todas las mañanas. Tenemos un paquetito de misericordia nuevo. ¿Qué significa esa misericordia? ¿De dónde viene? Yo diría que viene ¿de qué? Del producto de esa intercesión que Cristo vive haciendo por mí y por ti. Sobre la base del sacrificio que Él hizo perfecto, que es el que me da la garantía de que yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque, mira, esto es algo muy lindo. Me viene aquí algo que yo escribí que no se me había olvidado. Por ejemplo, miren esto. Miren esto. Déjenme buscar para leerlo. Déjame ver si lo tengo por aquí. Dice aquí, el sacerdocio de Cristo, dice, dice, le da la capacidad para llevar a cabo su obra hasta el fin. Dice, Él puede vernos a través de cada prueba y dificultad que nosotros pasamos. Y Él está con nosotros hasta el final del camino, porque vive para siempre para interceder por nosotros. Dice, Él está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Entonces dice, y el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestros corazones, trayéndonos arrepentimiento, trayéndonos confesión de pecado y produciendo en nosotros la reconciliación con el Padre. Fuimos salvados, fuimos elegidos y Él está trabajando con nosotros, intercediendo con nosotros, siendo garante del pacto allá arriba, pero también Él dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo voy a rogar al Padre para que Él le envíe a ustedes otro paracletos, otro consolador que esté con ustedes. O sea que el Espíritu Santo vino como consecuencia de la intercesión de Cristo al Padre. Y el Espíritu Santo en tu vida te da garantía de que Él un día, así como levantó a Jesús de entre los muertos, te va a levantar a ti también. El día que confesaste a Cristo como Señor y Salvador, ese día, dice la Biblia, el Señor te selló. Eres de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que a nosotros nos diferencian de los animales? La mente racional que Dios nos dio. Pero esa mente es como un libro blanco, los niños nacen y hay que irlo enseñando e ir implantando valores morales, éticos, que le sirven después al niño de parámetro para poder elegir entre lo bueno y lo malo. Hay un crecimiento que da el hombre y hay un crecimiento que da Dios. Lamentablemente a veces cruzamos la línea y no nos damos cuenta. Una vez estudiando yo en el evangelismo, dando yo una instrucción allá, me vino hacia la mente que yo hablaba acerca del crecimiento y eso. Y me hizo mirar, por ejemplo, la definición que la Biblia da acerca de madurez. Que madurez dice que se le da alimento sólido a aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la definición que da de madurez, ¿no es así? Entonces, ¿o lo han leído? ¿Lo que se quedan calladitos? ¿Lo han leído eso? Lo dice.
que yo no me acuerdo ahora mismo del versículo, pero le estoy citando bien como que dice. Dice así mismo, que se le da alimento sólido a aquellos que por el discernimiento tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la definición que la Biblia va de madurez. Ejercitarlo. Incluso lo habla de Jesús en Isaías, que el niño comía mantequillo y miel, creo que dice, y que crecía en gracia hasta que aprendió, dice, a discernir entre lo bueno y lo malo. Dice así. Entonces, yo veo que la Biblia me habla de un crecimiento que da Dios, pero otro lo da el hombre. ¿Por qué lo da el hombre? Porque ¿por qué sacó Dios? Cuando Dios vino y sacó a Adán y Eva del huerto porque pecaron, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron de esta manera: descendamos, porque ahora el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Por eso el Señor le dijo a ellos, cuando ellos se le presentaron, que Él lo andaba buscando, y Él le dijo: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? En otra palabra, apareció alguien que te estaba dando una enseñanza que no fui yo que te la di. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos a sacarlo ahora del huerto, ¿ok? No sea que el hombre alcance, eche su mano y alcance el árbol de la vida y viva para siempre. Él lo sacó. Entonces hay un crecimiento que da el hombre, pero hay un crecimiento que da Dios. Ahora, ¿en qué se caracteriza el crecimiento que da el hombre y el que da Dios? El que te dé el hombre puede pasarte 20 años diciéndote: no te pongas esa blusa. 20 años. Y a los 20 años tú vuelves a ponértela. Esperaste todo este tiempo como las mujeres de Salomón, que dice que Salomón, mientras estuvo joven, fuerte, tenía, ¿cuántas mujeres eran? 1000. Creo que tenía 300 reinas y 700 concubinas. Y todas esas mujeres estaban ahí con su rey. Me imagino que cuando iba al templo ellas se inclinaban con él, y no había mujeres más religiosas que esa. Él estaba plenamente convencido de que sus mujeres habían abandonado sus dioses de por allá y estaban dedicadas a su marido y a su Dios. Sin embargo, dice que cuando él se puso viejo, dice que sus mujeres inclinaron su corazón. Quiere decir que esa que tenía 20, 30, 18 años viviendo con él, nunca había dejado su Dios. Lo tenía por dentro. Y cuando el viejo perdió la habilidad, le inclinaron el corazón. ¿Y sabe lo que hizo él? Le hacía altar en la casa de Jehová. ¿Cómo lo ven? Le hacía altar en la casa de Jehová. Pero yo le digo, señores, nuestra salvación es segura. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Pero tiene que haber una convicción en nosotros de que somos hijos de Dios. Cuando soy yo el que te hago que tú hagas las cosas, tarde o temprano tú vuelves a hacerlas. Pero la Biblia dice: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Cuando Dios te liberta de algo, tú no tienes que andar así todo el tiempo pensando, no, que me van. Tú andas confiado. Ya eso no te apela. Mientras usted ande espantada, Dios no está haciendo nada ahí todavía. Seguimos. Yo tengo aquí un apunte. Dice: la muerte de Jesús fue necesaria para expiar los pecados en el tabernáculo celestial. Ahora, en el Espíritu de Cristo, nuestro espíritu, oigan bien, tiene acceso al tabernáculo celestial. Por eso que la Biblia dice en Juan 4, del 23 al 24, que es donde Jesús le dice que el Padre es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando yo leí esto, de verdad se lo digo, me impactó. Yo no sé usted, pero a mí me impactó. Porque en el momento yo sentí, wow, que yo aquí abajo, ahora, aquí abajo, yo puedo entrar al Santísimo.
a través de Jesús. Yo no lo había visto nunca así. No lo había pensado. Dios me lo destapó ahora. Porque siempre decimos, no, que tenemos que vivir el Espíritu, que hace aquello. Pero yo no había entendido que ahora yo tengo acceso al Santísimo a través del Espíritu de Jesús que está en el Santísimo. Digo yo que por eso cuando Él te salva dice, te pongo un espíritu nuevo ahora. Y en ese espíritu nuevo dice, pongo mi espíritu en Él ahora. Tenemos entrada ahora. Entonces, vamos ahora a Hebreos 4. Hebreos 4. Cuatro 14. Vamos a leer desde el 15, jóvenes. Aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En otra palabra, este sacerdote que nosotros tenemos ahora, no vino aquí como un paracaídas. Este vivió aquí. Este sabe lo que significa pasar trabajo, levantarse con hambre, costarle las cosas. Y como dice la Biblia, Jesús nunca pecó, pero sí Jesús recibió la aprehensión del pecado, porque anduvo entre pecadores. Y digo yo, esta es mi opinión, que si ahí dice que Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, yo creo que fue tentado en todo. Eso no es de que sé yo qué, no. Fue tentado en todo, pero por cuanto en Él no había concupiscencia, que es lo que a nosotros nos hace caer, Jesús nunca cayó en nada. Entonces, pero Él sabe lo que es ser tentado. Por eso cuando usted corre delante de su presencia, Él te entiende. Él sabe las fuerzas y las peleas que se llevan a cabo para uno tratar de mantenerse firme. Y acuérdate que el pecado no se originó acá en la tierra, se originó allá arriba. Por tanto, si Cristo no te ayuda a vencer un área, tú por más que quieras no la vas a vencer. Te vas a cansar de pelearla. Llega un momento en que entonces el diablo, cuando te ve angustiada, te ve angustiado, porque tú quieres dar el grado, porque en la naturaleza nueva nuestra queremos dar el grado, queremos hacerlo bien, ¿ok? Pero vemos que no podemos cuando lo queremos hacer por nuestra propia fuerza. Entonces el diablo se aprovecha y te dice, tú no ves tantos años ahí, mira lo que tú haces, mira aquello. Te debilita en la fe. Y la tendencia es que tú dejes el camino. No cometes ese error. Porque el Señor no vino a llamar santos. Él vino a buscar pecadores. Y lo que te hace a ti acreedor a recibir el beneficio que Él ganó para ti es que tú eres pecador y pecadora. Pero en ti hay un depósito, en ese cuerpo de barro, que no está ahí porque tú te propusiste, ni porque tú lo cuidas para que esté ahí. Ese tesoro está en ese cuerpo de barro, para, como dice el libro de Hebreos, para que el poder, porque estás ahí, para que el poder de Dios que está en ti es el que lo guarda ahí. Y el diablo no lo puede tocar. Por eso no nos vamos a dejar engañar. Acusaciones, acúsame. Yo sé que en lo natural yo no sirvo para nada, pero Él me llamó. Averíguate con Él por qué me llamó. That's it. Hebreos entonces 4:14 dice aquí. Leo desde el 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, y esto es lo que yo le quiero dejar ya como conclusión, dice, acerquémonos. Fíjate que en el versículo tema mío decía que Cristo es poderoso para salvar a todos aquellos que por medio de Él se acercan a Dios. Acerquémonos confiadamente. ¿Usted sabe lo que significa confiadamente? Que usted tiene conciencia de tu condición. ¿Ok? Pero lo que te da confianza para acercarte es que tú tienes conciencia de tu posición en Jesucristo que tú tienes delante del Padre. En lo natural, indigna, sucio, incapaz. Pero en lo espiritual, estoy sentado a la diestra. Acerquémonos, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia, dice aquí, para alcanzar misericordia, no castigo, dice para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así se llama este mensaje. Acerquémonos confiadamente. En el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me diste de traer esta palabra a esta casa. Señor, como tú nos has enseñado, nosotros tenemos que ser transformados. Señor, no podemos amoldarnos al tiempo, sino transformarnos por el conocimiento, la transformación que tú nos das a través, Padre, del conocimiento que viene a nosotros. Transfórmanos, Dios, establécenos. Padre, que podamos ser hombres y mujeres convencidos de tu amor. Padre, como tú me has mostrado, Señor, que te sirvamos por amor, un amor que venga como consecuencia de un conocimiento de lo que tú has hecho, en donde no nos sintamos ninguno de nosotros merecedores de nada, sino que todo te lo debemos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras encuentren cabida en nosotros. Señor, que ellas germinen, que puedan crecer y dar fruto en nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gracias por Jesucristo. Padre, pero gracias a ti, que desde el principio de los tiempos, Señor, te proveíste, Señor, de un continuo sobre el cual nos llamaste, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.